caso, minuto y medio, en nombre del GUE NGL, el señor Couso. Gracias, presidenta. Debatimos sobre Venezuela otra vez, y ya van 11 veces, entre resoluciones, pronunciamientos, etcétera, etcétera, gracias a que el Grupo Popular y el presidente de este Parlamento han violentado el reglamento de esta Cámara para su beneficio político. Incumple la regla 156. Necesitamos al menos 24 horas antes de votación. No es urgente, si ya lo sabían desde que las anunció el CNE en marzo de 2018. Hubiéramos tenido el pleno de marzo y abril. Estamos, pues, ante un debate irregular introducido con el desconocimiento consciente de las reglas que todos y todas nos hemos dado para el funcionamiento de este Parlamento. Nada nuevo viniendo del Grupo Popular y de un presidente no de todos y todas, sino del Partido Popular. Algo que conocemos bien en España. Normas rotas para eludir la corrupción del partido más corrupto de Europa. Los que impulsan esta resolución usan Venezuela para todo. ¿Que alguien de su partido se lleva dinero? Venezuela. ¿Que le regalan un máster a alguna de los suyos? Venezuela. ¿Que hay recortes? Venezuela. ¿Que hay que atacar a otras fuerzas políticas? Venezuela. Un comodín gastado y lleno de mentiras. Su obsesión con Venezuela contrasta con sus olvidos en América Latina. ¿Sabe usted, señor Pons? 16 niños muertos por desnutrición en Colombia, lo dice el defensor del pueblo, pero al Partido Popular no les importa esos muertos. Esas elecciones se harán pese a sus pataletas, pese a que sus marionetas no se presenten. Hay 4 candidatos, hay libertad para hacer campaña, hay auditorías y, sobre todo, hay la voluntad de votar de millones de venezolanos y venezolanas, como se ha hecho 24 veces, aunque no le guste porque no ganan los suyos y aunque no lo quieran porque los suyos no se presentan. Venezuela votará. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias también a la alta representante a la que quiero agradecer haber venido hasta aquí. Es increíble y es grotesco que sigamos intentando defender un régimen que ha transformado un país lleno de riquezas naturales, empezando por el petróleo, y sobre todo la riqueza de cientos de miles de inmigrantes europeos, italianos, gente que ha ido allí a trabajar y que ha hecho este país grande, porque estamos hablando de un gran país, de un gran pueblo, que hayan creado muchas riquezas. Simplemente es que ese régimen lo ha transformado en un país pobre, donde no hay libertad. Deberían avergonzarse y estar calladitos, en vez de criticar al Parlamento Europeo, que debería hacer más, ¿no? Estamos aquí en Europa, una Europa que normalmente abre las puertas a todos, y el día de hoy duda a la hora de decir que hay que abrir las puertas a los refugiados de Venezuela. Son personas con nuestra sangre, con la misma sangre que nosotros, como bien recordaba nuestro colega, y a los cuales hay que darles prioridad. Es un país al que tenemos que ayudar, gente que está huyendo, que tenemos que recibir y abrir nuestras puertas, y hay un puesto en nuestra mesa para cualquiera que venga de Venezuela escapando de la miseria y de la dictadura. Estas elecciones nos avergüenzan, porque no sé cómo se les ocurre hablar de democracia. Gracias, señor. Porque si tiene la palabra el señor Preda, del PP. Merci, Madame la Présidente. Gracias, presidenta. Estamos hablando de Venezuela. El señor Couso Permuy, por lo visto, tiene un problema con el PP, pero no con Maduro. Señor Couso, usted defiende una dictadura. En una dictadura en la que se prohíben los partidos de la oposición y se les prohíbe participar. Señor Couso, es una farsa lo que va a hacerse el 20 de mayo en Venezuela en forma de elecciones. El régimen chavista, señor Couso, está prohibiendo a la oposición participar. No hay elecciones transparentes ni integradas en absoluto. Y precisamente por eso, señor Couso, tiene que ser muy clara nuestra respuesta europea. No vamos a ir a observar esas elecciones en absoluto, señor Couso, y tampoco reconocer los resultados que salgan de dichas elecciones. Y si me lo permiten, puesto que el gobierno está intentando bloquear todas las vías de salida de la crisis, tiene usted que saber que las sanciones que se han aprobado en la Unión Europea contra Venezuela que se tienen que mantener. Señor Couso, se tiene que acompañar de una presión precisamente reforzada hasta que, señor Couso, su amigo Maduro libere a los prisioneros políticos. Querido colega, señoría, hasta que acaben las violaciones cotidianas de los derechos humanos y hasta que se permita, señor Couso, a los partidos de la oposición expresar su opinión. No debemos dudar a aprobar más sanciones después de las elecciones, en su caso, para mostrar al señor Maduro, señor Couso, que
La impunidad no es una opción. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el señor Asís, del SID.